Comenzamos con sistemas de ecuaciones. Entonces, recordemos que un sistema de ecuaciones lineal, entonces un sistema de ecuaciones lineal está formado por dos o más ecuaciones lineales de dos o más variables. Entonces veamos un ejemplo de qué cosa es un sistema de ecuación. Entonces, por ejemplo, esto es un sistema x menos 5y igual a 2 menos 3x menos 2y igual menos 1. Entonces, esto se denomina sistema de ecuaciones. Entonces, en particular, esto que está aquí es una ecuación lineal. Entonces, si yo me fijo solo en esta expresión es una ecuación lineal, es decir, tiene dos variables, la variable x, la variable y, se están operando mediante la operación suma y eso me da un número que en este caso es 2. Yo puedo reemplazar números reales para la variable x y para la variable y puedo determinar si la expresión resultante es verdadera o es falsa. Si es verdadera, se dice que es una solución de esta ecuación lineal. Si es falsa, no es una solución. En particular, la solución de un sistema de ecuaciones es un par ordenado que satisface simultáneamente ambas ecuaciones. Entonces, una solución de un sistema de ecuaciones, de un sistema de ecuaciones de dos variables, como el del ejemplo, es un par x, y que satisface ambas ecuaciones simultáneamente. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a entender como una solución de un sistema de ecuaciones. En particular, nos vamos a centrar en cómo resolver sistemas de ecuaciones. El método que vamos a utilizar se conoce como método de reducción y consiste en utilizar las propiedades de los números reales de manera conveniente con el fin de determinar cuál es el valor que le corresponde al x, cuál es el valor que le corresponde al y. Entonces, veamos en qué consiste el método de reducción. Entonces, para ello, vamos a ver un ejemplo y vamos a aplicar dicho método. Entonces, ejemplo 1, resolver el sistema de ecuaciones 2x menos 2y igual 6, 3x más 4y igual 16. Entonces, este es un sistema de ecuaciones. Entonces, cada ecuación la vamos a multiplicar por un número conveniente. ¿Qué vamos a entender como número conveniente? Vamos a multiplicar de tal manera que, por ejemplo, esos dos números que obtengamos como resultado sean iguales, pero de signo opuesto. O bien, que estos dos números que están acá sean iguales, pero de signo opuesto. Cualquiera de los dos casos sirve, así que vamos a inclinarnos por uno. Entonces, voy a multiplicar, por ejemplo, la primera ecuación por 3 y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 2. Si multiplico por 3, esto me va a dar 6x. Si multiplico por 2, esto me va a dar menos 6x. Entonces, es el mismo número con el signo opuesto. Eso es lo que necesitamos para poder resolver este sistema. Entonces, y cuando yo multiplico por 3, multiplico toda la ecuación. Es decir, todo va a ir multiplicado por 3, a su vez todo va a ir multiplicado por menos 2. Entonces, el sistema que voy a obtener va a ser equivalente y me va a quedar como 6x menos 6y igual a 18. Y aquí me va a quedar menos 6x menos 8y
igual a menos 32. Una vez que yo obtengo este sistema de ecuaciones, donde una de las variables tiene el signo opuesto de la otra, voy a sumar ambas ecuaciones. Entonces, al sumar, el 6x con el menos 6x se me va a cancelar, el menos 6y se va a sumar con el menos 8y, y eso me va a quedar más 14, perdón, menos 14y. Menos 14y igual 14. ¿Sí? Que sería el 18 menos el 32. Y eso, al resolver, implica que el y es igual a 1. Entonces, con esto, logro determinar cuál es el valor de y. Para determinar el valor de x, reemplazo en algunas de las ecuaciones. Entonces, para determinar x, reemplazo en alguna de las ecuaciones. En cualquiera. Entonces, por ejemplo, puedo reemplazar en esta. Entonces, 2x menos 2 por y, que el y vale 1, es igual a 6. Resolviendo esto es una ecuación lineal, 2x, aquí me queda menos 2, pasa hacia el lado derecho, eso me queda 6 más 2, eso es 8, divido por 2 y obtengo que el x es igual a 1. Por lo tanto, la solución del sistema es el par 4, esa es la solución del sistema de ecuaciones. Veamos otro caso, otro ejemplo. Entonces, ejemplo 2. Resolver el sistema x menos 3y igual 5, 3x menos 2y igual a 1. Entonces, nuevamente, como método de reducción, tengo que multiplicar por números convenientes que me quede el mismo número, pero con signos opuestos. Entonces, es decir, aquí tengo que multiplicar para obtener el mismo número, o a su vez multiplicar aquí por un número para obtener el mismo número, pero con signo opuesto. Entonces, en este caso, voy a multiplicar el de arriba por 2, para que aquí me quede, en el i me quede menos 6, y abajo voy a multiplicar por 3, por menos 3, para que aquí me quede 6 positivo. Entonces, si multiplico por esos números, el sistema que obtengo va a ser un sistema equivalente, y me queda 2x menos 6y igual 10. Por otro lado me queda menos 9x más 6y igual a menos 3. ¿Qué es lo que hago ahora? Sumo esas dos ecuaciones. Obtengo 2x menos 9y, me queda menos 7x igual a 10 menos 3, que sería 7. Eso implica que el x es igual a menos 1. Como ya tengo el x, reemplazo en alguna de las dos ecuaciones. Entonces reemplazo x igual a menos 1 en una de las ecuaciones. En una de las ecuaciones. En una de las ecuaciones del sistema. Por ejemplo, voy a reemplazarlo en esa ecuación de ahí. Entonces con eso me quedaría menos 1 menos 3 por y es igual a 5. Resolviendo eso, el menos 1 pasa con signo positivo hacia acá, me queda 5 más 1, me queda menos 3y es igual a 6, y el menos 3 pasa dividiendo, me quedaría que y es igual a menos 2. Con eso obtengo la solución del sistema de ecuaciones. Por lo tanto, la solución del sistema es el par x, y, sería menos 1, menos 2. Entonces, de esta manera podemos resolver sistemas de ecuaciones. Nótese que en este caso el sistema tiene solución. No todos los sistemas cumplen con esa condición. Entonces, nosotros podemos clasificar los sistemas de ecuaciones dependiendo de la naturaleza de la solución que tenga el sistema.
Entonces, tenemos una clasificación de sistemas a partir de sus soluciones. Entonces, nosotros podemos decir que el sistema es consistente si el sistema tiene solo una solución. Y recuerden que una solución es decir que existe un X, que existe un Y. Si bien tengo dos elementos, el X y por otro lado tengo el Y, eso en sí es un solo elemento, porque la solución consiste en un par, las dos juntas. Dependiente va a recibir el nombre de dependiente cuando el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Y inconsistente cuando el sistema no tiene solución. No tiene solución. Entonces nos preguntamos cuándo es que nos vamos a encontrar en estos dos casos. Digamos, cuando el sistema tiene solución, no hay ningún problema, porque si tiene solución, ya sabemos cómo determinarla. Pero si tiene infinitas soluciones o no tiene solución, ¿cómo podemos determinar esto? Entonces vamos a utilizar una propiedad para determinar cuándo un sistema de ecuaciones de dos variables tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Entonces, propiedad consideremos el sistema de la forma AX más BI igual a C, DX más EI igual a F. Entonces voy a tener este sistema de ecuaciones. Y la propiedad que dice, si ocurre que A multiplicado por E es igual a B multiplicado por D, entonces la solución va a ser o infinita o infinita y va a depender de otros dos elementos. Entonces, si se cumple esto, que el A por E es igual al B por D, y además C por E es igual a D por F, tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Si el C por E es distinto del D por F, el sistema no tiene solución. Entonces, la propiedad que acabamos de enunciar nos indica rápidamente si un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones o no tiene solución, simplemente haciendo estas dos cuentas. Es decir, si yo multiplico el A por el E, y eso me da lo mismo que multiplicar el B por el D, estoy en el caso de que puedo tener infinitas soluciones o no puedo tener soluciones. ¿Cómo lo decido? Bueno, multiplico el C por el E, es decir, esos dos términos, y multiplico el D por el F. Si esos dos términos son iguales, tengo infinitas soluciones. Si son distintos, no tengo solución. Entonces, esa es la manera de recordar cuando un sistema de ecuaciones es consistente o inconsistente.